nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Comenzamos con la revisión de la ejecución presupuestaria de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto. Invitados en esta sesión la Contraloría General de la República. Saludamos a la señora Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez. Su Contralor General, señor Víctor Hugo Merino. Jefe de División de Función Pública, señor Alejandro Riquelme. Jefa de la División de Administración Interna y Abastecimiento, señora Daniela Andreu. Y jefe del Departamento de Finanzas, señor Mauricio Rojas. Todo el equipo. De la Dirección de Presupuestos, jefa del sector Ministerios Políticos y Poderes Autónomos, señora Mabel Barrales, vía Zoom. Está vía Zoom, ¿no? Sí. Profesionales del sector presupuestario, señora Jimena Zúñiga y señor César Manríquez. ¿Y la señora Jimena Zúñiga? No la veo. Ah, ya. Está columnado. Saludamos al senador Rodrigo Galilea, al diputado Jaime Sáez, que está reemplazando al diputado Luis Cuello por hoy día martes y mañana miércoles. Y ya llegará el reemplazo y esperamos la visita acá de nuestros queridos senadores Ricardo Lagos y Javier Macaya, el nuevo integrante de la subcomisión especial mixta, la segunda de presupuesto. Dicho esto, le doy la palabra a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, para que nos exponga la ejecución presupuestaria al momento del presupuesto del año 2025. Tiene la palabra, señora Contralora. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Un saludo para usted y, por supuesto, para los señores y senadores y señores diputados también de esta comisión mixta y, por supuesto, a la Secretaría también. Vamos a hacer una presentación que se reúne en 4 tópicos principales. En primer lugar, vamos a ver la gestión de los años 2024 y 2025 desde el punto de vista presupuestario, los proyectos que se han ido ejecutando, los trabajos que realizamos también con los fondos que se nos han otorgado. En segundo lugar, la ejecución presupuestaria que va este año hasta el 31 de agosto de 2025. En tercer lugar, el anteproyecto de presupuesto para el año 2026 y luego una síntesis final de algunas preocupaciones que tenemos. Senador, buenas tardes. Bueno, señor presidente, como le decía entonces, en este resumen vamos a ver estos 4 temas principales y vamos a partir por la gestión de los años 2024 y 2025. En primer lugar, nosotros conocemos la misión institucional de la Contraloría, que se reúne fundamentalmente en estos tópicos: fortalecer la prevención, la detección y la sanción de los actos de corrupción, incorporar uso de tecnología avanzada para nuestras labores institucionales, con foco en la legalidad, en la probidad, la transparencia, la integridad y la ética pública, impulsar, por supuesto, también la cooperación interinstitucional, gestionar la confianza pública desde el punto de vista de la administración del Estado. Y es una cosa que hemos incorporado y por eso está subrayada allí en el último lugar: fortalecer el Sistema Nacional de Control. Solo me quiero detener un instante aquí, muy breve, señor presidente, por su intermedio para los señores parlamentarios. Este tema para nosotros es central y va a guiar nuestra gestión durante los 8 años de mandato. Estamos hablando de un sistema que se necesita robustecer, no que dependa solo de la Contraloría
el funcionamiento y el control del aparato público, sino que en realidad todas las instituciones cumplan sus roles de control asignados en sus leyes orgánicas. Y la Contraloría, por supuesto, tiene que tener un rol en esto que es central, pero no puede ser la única institución que realice labores de control. Lo realizan también cada institución y cada funcionario y cada jefatura. Ahora, viendo las actividades de control destacadas que nosotros hemos hecho en el último tiempo, hemos hecho un pequeño resumen. En nuestras cuentas públicas está muchísimo más detallado, por supuesto, pero ahí tenemos un resumen de actividades de control que se pueden destacar dentro de las múltiples fiscalizaciones que hemos hecho. Durante el año calendario 2024 hicimos cerca de 800 auditorías. Cuando vamos desagregando respecto de algunas actividades destacadas, nos encontramos, como es evidente, con el consolidado de información circularizada sobre licencias médicas de funcionarios públicos, reportes de gastos de royalty minero por parte de las municipalidades. En otros SIC nosotros detectamos y dimos cuenta de la falta de registro de personal municipal en más de 100.000 casos de personal municipal que recibía rentas según la información de impuestos internos y que sin embargo no aparecía registrado en el sistema de personal de la administración. También en otros SIC dimos cuenta de los instrumentos de gestión de cambio climático. Sí, señor presidente. Sí, como lo dije hace un instante, consolidado de información circularizada. Se trata de un documento de una sola página donde, en resumen y con lenguaje muy sencillo, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, también de las autoridades, una información agregada. Por ejemplo, el SIC de licencias de conducir otorgadas a personas que tenían prohibición de recibirla porque estaban en el registro de deudores de pensión de alimentos. Creo que es el SIC número 4 que nosotros publicamos antes del SIC más famoso, que es el de licencias médicas. Ese es un ejemplo. Se muestra una situación, lo que está pasando en todas las municipalidades del país respecto de una materia. ¿Ya? El de royalty fue el número 1. Y así tenemos otro SIC donde dimos cuenta de la situación de las unidades de control, sobre situación de seguridad municipal, de los planes de seguridad, y así una serie de otros SIC que hemos ido emitiendo, pero también en el otro lado de la tabla tenemos fiscalizaciones regulares que nosotros hacemos. Ahí solo hay un resumen. Hicimos 26 auditorías sobre lista de espera hospitalaria, 21 que se refieren a la recepción y a la destrucción de las drogas. Una vez que las policías hacen la labor de incautación de las drogas, fuimos a ver a los servicios de salud si estaban realmente destruyéndolo como mandata la ley. En términos muy resumidos, lo que nosotros detectamos allí es que, a pesar de que la ley dispone que hay que hacer una destrucción de inmediato con un plazo muy breve, de 24 a 48 horas para hacerlo, hay destrucciones que se demoran más de un año. En ese lapso, por supuesto, cualquiera se puede dar cuenta del nivel de riesgo que hay de pérdida de esa droga incautada. Entonces ahí hay una tarea que hacer. Es altamente probable que no sea así. En nuestros informes sale, por supuesto, ese desarrollo y esa disminución y la pérdida de la cadena de custodia también, porque puede suceder que lo que se esté destruyendo no sea realmente lo que se incautó y que sea otra especie. ¿Ah? Yo creo que se entiende bien. También en labores de fiscalización, en términos de auditoría, hicimos al menos 10 auditorías que tienen que ver con control de armas y municiones en distintas instituciones que administran armas. Respecto de situación financiera, presupuestaria, municipal y uso de recursos en periodo electoral y en periodo no electoral, hicimos 96 auditorías. 2 que se refirieron específicamente al control de los medicamentos y los psicotrópicos por instituciones que administran y manejan psicotrópicos. Y dimos cuenta allí de pérdida de fentanilo en varias instituciones públicas que revisamos. Respecto de seguridad, orden público y cárceles, hicimos 6 auditorías que vinimos a exponer aquí a las comisiones respectivas de seguridad. Sobre planes de seguridad municipal hicimos 5, 2 respecto de licencias de conducir entregadas irregularmente, 3 sobre el ámbito medioambiental, 131 auditorías en el ámbito de la educación, tanto en el nivel central, ministerio, subsecretaría, superintendencia, como también en el ámbito municipal, en cada uno de los departamentos de educación o en las corporaciones que tienen a su turno esta labor o en los SLEP. Y respecto de infraestructura pública hicimos 32 auditorías. A su vez, en la última parte de la lámina se muestra que hicimos 10 fiscalizaciones profundas, auditorías sobre el rol de las instituciones públicas que tienen una tarea de control para verificar si hacen su tarea o no. Por ejemplo,
a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, fuimos a revisar si estaba o no fiscalizando que las empresas eléctricas atendieran a las personas electrodependientes cuando hay cortes de energía eléctrica. Y detectamos la verdad, en nuestro informe está publicado en la página web, varios casos en los que las personas fallecieron y no fueron atendidas oportunamente. Luego, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver por función el trabajo de los años 2024 y 2025 separados en materias. En la primera, que es la función de fiscalización, tenemos 2.370 inspecciones por denuncia. Las inspecciones son procedimientos de fiscalización más expeditos, son 2.370, pero auditorías más profundas sobre cumplimiento normativo tenemos 657, 347 investigaciones especiales, 135 inspecciones de obra pública y auditorías financieras y simplificadas 111. Estamos hablando de una cantidad muy importante de fiscalizaciones para un universo de cerca de 2.400 instituciones que nosotros fiscalizamos, con 500 fiscalizadores. Yo creo que es muy importante, señor presidente, que tengamos presente esa cifra. Los fiscalizadores. Y yo lo he hecho presente muchas veces en el Senado y en la Cámara de Diputados, las contralorías de otros países. Para esta sola labor, que es la única que realizan, nosotros hacemos 4 funciones madre, aquí es una sola, fiscalizar, tienen 6.000 y 4.000 funcionarios en otros países. Estoy hablando de Perú, Colombia, países que tienen un tamaño relativo en términos de comparativo, y nosotros con 500 hacemos toda esta labor. Entonces, lo hago presente además, junto con un agradecimiento. Sí, eso es justamente lo que iba a decir, señor presidente, por su intermedio para el senador, que nuestros funcionarios hacen un esfuerzo significativo para poder producir un mayor trabajo con las horas humanas disponibles. Así que un agradecimiento para cada uno de nuestros funcionarios. Siguiendo con la función jurídica, en la siguiente lámina tenemos los exámenes de juridicidad de los actos administrativos, o sea, la toma de razón. Nosotros hicimos control de legalidad de 26.183 resoluciones, decretos, afectos a toma de razón. Y emitimos nuestro pronunciamiento respecto de si eran legales o no, si se ajustaban a la juridicidad. Y respecto de dictámenes y oficios donde interpretamos las normas administrativas y decimos cuál es su correcto sentido y alcance, emitimos más de 50.300 dictámenes, 293 sumarios que iniciamos directamente, 57 investigaciones que finalizamos desde el punto de vista legal y 292 recursos de protección fueron favorables los resultados a la Contraloría, que es una labor que hace la Fiscalía de nuestra institución. En la siguiente lámina vamos a ver la función de control de personal. Es una función muy relevante considerando los montos tan cuantiosos que se involucran del aparato público para financiar las remuneraciones del personal de la administración. Entonces, esta división de función pública, sumada al trabajo de las Contralorías regionales, llevan adelante esta función de control de personal a través de estos trabajos que están allí expuestos. Documentos afectos a toma de razón que fueron controlados o tramitados por nosotros, más de 12.000. Documentos exentos de toma de razón que fueron registrados en nuestras bases de datos para poder luego con esas bases de datos tener insumos para la fiscalización. Cerca de 5 millones de documentos fueron registrados en nuestro sistema. Documentos de fianzas y cuentas corrientes tramitados, fianzas, para asegurar el correcto uso de los recursos a través de compañías de seguro, 55.000 trámites y 23.469 casos que hicimos una revisión adicional que se denomina control de reemplazo para aquellos actos que no están afectos a toma de razón sino que a registro y que le hacemos un control adicional. En la siguiente lámina vamos a ver la función contable. En esta función nosotros revisamos los informes contables y presupuestarios de las instituciones públicas, tanto centrales como el sector municipal, y también las empresas públicas y las universidades públicas. Y allí procesamos 91.586 informes contables, lo que quiere decir revisar si están correctos, pedir la rectificación si no lo están. En cuanto a estudios financieros de distintos ámbitos, por ejemplo, estudios sobre el costo de la gratuidad de la educación, a modo de ejemplo, hicimos 8 estudios financieros a través de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas. Y en cuanto a la refrendación de la deuda pública que tiene que hacer la Contraloría para que la deuda pública pueda tener efecto frente a terceros, se revisaron 870 documentos de refrendación de deuda pública. Enseguida, en la función jurisdiccional, se iniciaron 135
juicios de cuenta para perseguir la responsabilidad civil o patrimonial de aquellas personas que hayan causado daño al patrimonio público. En cuanto a sentencias del juzgado de cuenta de primera instancia, se emitieron 62, o sea, se terminaron 62 juicios en primera instancia y 114 en segunda instancia. Perdón, sí, 2024 y 2025, para ese lapso, hasta la fecha, hasta el corte de agosto. Hay algunos del... no, son antiguos, son anteriores, porque el procedimiento de juicio de cuenta es muy lento. Sí, por su intermedio, señor presidente, los juicios de cuenta tienen un procedimiento en la Ley Orgánica de la Contraloría que es muy extenso, realmente arcaico. Entonces, hay juicios de cuenta que demoran 5 años porque todos los plazos que están establecidos en la ley son larguísimos. Realmente es muy largo. Y las personas, si me lo permite, señor presidente, las personas tienen derecho a oponer una serie de excepciones y a realmente dilatar el procedimiento. Entonces, de verdad cuesta mucho terminar estos procesos, así es que se hayan terminado 62 en primera y 114 en segunda instancia refleja un esfuerzo, porque es algo que habría que modernizar. En la siguiente lámina vamos a ver acceso a la información pública. Nosotros hemos recibido más de 11.000 y hemos atendido más de 11.000 solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía. Hemos atendido más de 25.000 personas de manera presencial. Y a través de atención jurídica especializada, donde resolvemos dudas de las personas que nos llaman o que personal, tenemos 11.700 atenciones, 97.000 consultas de trámites vía telefónica también han sido atendidas por nuestro personal. Y pusimos otros procesos especiales que tienen algunas particularidades relevantes. Por ejemplo, respecto de la ley Carín, en este periodo atendimos 2.509 casos de sugerencias de fiscalización que logramos atender luego de haber sido recibidas a través de la web, 2.469 casos. Atención de parlamentarios, señores y señoras diputados y senadores que nos hacen presentaciones solicitando que atendamos alguna duda o investiguemos alguna materia, 1.344 casos. Y en el portal Opine sobre nuestro servicio, nosotros recibimos 997 opiniones de la ciudadanía con las cuales vamos mejorando nuestro trabajo. Y específicamente respecto del SIC número 9 de licencias médicas, recibimos 310 consultas específicas donde nos pedían aclarar algún punto o precisar algo específicamente. Luego, en la siguiente lámina vamos a ver cómo ha evolucionado la demanda imprevisible, o sea, cosas que nosotros no podíamos planificar y que sin embargo la gente ha venido a pedirnos o a denunciar en distintas materias en el último tiempo. Tenemos aquí el año 2024 y el año 2025. El 2024 está en Calipso, el 2025 hasta lo que va del año hasta junio en rosado. Y tenemos solicitudes de acceso a la información en la primera lámina, en atención presencial, en la segunda barra, atención jurídica especializada en la tercera. Como uno puede ver allí, se da cuenta de que hasta la mitad del año ya llevábamos casi completado lo que uno habría esperado el año anterior de demanda imprevisible, pero sin embargo uno puede proyectar que vamos a pasar bastante más lo que sucedió el año pasado en términos de cargas de trabajo en distintas materias. Y luego, señor presidente, para ver la ejecución presupuestaria específica de la Contraloría hasta agosto del año 2025, ¿cierto? Nosotros pusimos este cuadro que tiene y que trata de reflejar en 3 ejes la distribución de nuestro presupuesto. El cuadro más grande, en color celeste, representa, que es el eje 1, la continuidad operacional. Es el 88% de nuestro presupuesto lo que necesitamos solo para seguir funcionando sin crecer nada, solo para funcionar tal cual estamos, y sin embargo es un monto muy alto. Necesitamos sí crecer y tenemos un segundo eje que es de eficiencia operativa, de renovación tecnológica y de mejora en comunicaciones para poder avanzar con la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías. Ese segundo eje está representado con el rectángulo gris. Y luego, el tercero, que se refiere a la mejora y optimización de los espacios, de la infraestructura institucional y la renovación de nuestros activos, es un 3%, que es el cuadrito más pequeño o rectángulo más pequeño que está en azul oscuro. Tratamos de mostrarlo así para poder graficar que en realidad la mayor cantidad de nuestro presupuesto es solo para la operación regular.
Sin embargo, uno quisiera desarrollar muchísimos proyectos para crecer, pero también hay que tener presente la situación presupuestaria del país. En la siguiente lámina vamos a ver la distribución del presupuesto vigente. El presupuesto vigente del año 2025 es de 111.000 millones de pesos y está distribuido ahí, como lo ven, mayoritariamente en un 82% en gastos de personal, subtítulo 21. El 12% son bienes y servicios de consumo, el 3% adquisición de activos no financieros, otro 3% en iniciativas de inversión y este porcentaje más pequeño suma el subtítulo 24, transferencias corrientes, el 23, seguridad social y otros subtítulos más específicos en montos menores. Para nosotros es muy importante hacer presente esto de que la mayor cantidad del presupuesto de la Contraloría se invierte en las remuneraciones del personal. Enseguida, en la siguiente lámina, vamos a ver cómo va la ejecución al 31 de agosto. El presupuesto vigente de 111.000 millones es en la primera barra el 100%, ¿cierto? Lo que está comprometido a la fecha es el 82% y lo que está realmente ya ejecutado es el 78%. Nosotros hacemos presente allí que a modo referencial, en términos globales, un año con otro, lo que se lleva habitualmente a esta fecha es un 67%. Nosotros hemos avanzado en términos agregados en un 78%. El año pasado llevábamos 69 a esta data y el año 2023 llevábamos 71 a esta data. Entonces hemos hecho un esfuerzo de ejecutar más rápido nuestros proyectos. ¿Cómo lo lograron? Varias cosas. Hay procesos que antes se quedaban detenidos en algunos equipos. Mire, hay procesos que son tan sencillos como hacer un grupo de trabajo dentro de nuestros sistemas para estar agilizando que no se le quede a nadie un documento, una orden de compra, una factura y que los equipos estén interconectados de verdad. Los equipos que ven ejecución presupuestaria y que estén agilizando los procesos, no se vaya a quedar algo. Si alguien está con licencia, que inmediatamente su subrogante entre a suplirlo y que no se vaya a demorar. Y a veces esos pequeños detalles que son domésticos van resolviendo y van haciendo sumar y agilizar. Luego, en la siguiente lámina vamos a ver desagregada nuestra ejecución presupuestaria explicada en cada uno de los subtítulos. Y el referencial que les hablaba de más o menos en promedio los otros años llevábamos un 67% a esta fecha, es la línea verde que cruza todas esas barras. La mayoría de ellas demuestra que hemos avanzado bastante en nuestra ejecución, bastante más allá de lo que se avanzaba en promedio. Hay dos que están más bajas, ¿cierto? Que son el 25, que es integros al fisco, es una situación específica de un monto muy menor, y el 29, adquisición de activos financieros, que nosotros todos los años les explicamos en la Comisión de Presupuestos, de que hay licencias informáticas, específicamente son 1.500 millones de pesos que nosotros pagamos a Microsoft siempre a fines de septiembre y en noviembre o diciembre, porque está pactado así, y entonces no podemos pagar antes, de manera que esa no podemos ejecutarla antes. Y cuando llegue fines de septiembre la primera de esas facturas, vamos a pasar la línea verde con el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. La Comisión tiene ya larga experiencia en esto, en haber visto nuestro presupuesto con esta misma situación y que justifica por qué no avanzamos más rápido en ese subtítulo en particular. En la siguiente lámina lo vemos desagregado. ¿Sí? Solo una pregunta. Así, por regla de tres, la ejecución debería ser 67% al 31 de agosto, naturalmente. ¿Por qué en prestaciones de seguridad social ya estamos en el 100%? ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que pasa es que hay algunas prestaciones y que de partida son montos menores y que nosotros las podemos ejecutar antes, durante el año, y se han logrado ejecutar a tiempo. Hay otros años en que nos hemos demorado un poco más. Tiene que ver con agilizar los procesos. Mauricio, si me permite, señor presidente, tiene detalles sobre el jefe de finanzas. Detalle. Señor presidente, por su intermedio, las prestaciones sociales son los bonos por retiro, principalmente. Y eso está claro, pero se hace trimestralmente y ahí va creciendo y se ejecuta. Sí. Gracias, señor presidente. Sí, sobre ese punto solo agregar que también tiene que ver con la planificación que hacen las propias personas al momento en que se van a retirar. Y hay muchas personas que se retiraron el primer semestre. En general, en otros periodos la gente esperaba más.
Claro, pero en esta ocasión la gente se fue a retiro un poco antes. En la siguiente lámina vemos desagregado esto mismo que acabamos de ver. La ejecución al 31 de agosto para el subtítulo 21. Nos interesa mucho hacer presente esto, señor presidente, por su intermedio a los demás parlamentarios. Nosotros pedimos recursos adicionales a la ley de presupuesto del presente año 2025 para una dotación adicional que necesitábamos. Y le pedimos al Ministerio de Hacienda 1.527 millones que nos autorizó para contratar 35 profesionales que buscaban gestionar el canal del denunciante. Aquí me quiero detener un instante. El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley del Ejecutivo que estableció un nuevo sistema reforzado de protección a las personas que hagan denuncias de actos de corrupción. Este sistema de protección establece varias obligaciones para la Contraloría. Sin embargo, el proyecto de ley no traía presupuesto para la Contraloría. Entonces, en el proyecto de ley y en lo que fue aprobado se estableció que había que tener un canal de denuncia con inteligencia artificial, con un expediente electrónico, con una serie de particularidades que el canal que nosotros teníamos no cumplía. Eso quiere decir que había que hacer un canal nuevo, informático, una plataforma informática nueva. Y recursos para hacerlo no venían en esa ley. Al mismo tiempo, ese mismo canal de denuncia y por el reforzamiento legal de las protecciones hacia las personas que iban a hacer denuncias, iba a aumentar la cantidad de denuncias. De hecho, sucedió así. Pero personas adicionales para la Contraloría para atender estas denuncias tampoco iban en esa ley. No iba presupuesto para ninguna de estas dos cosas, ni tampoco para el almacenamiento de las denuncias nuevas que iban a llegar, que requieren espacio informático, ya de cloud o de storage. Y nosotros entonces conversamos con el Ministerio de Hacienda y le solicitamos este reforzamiento de nuestro presupuesto para esto, también para la ley Carín, que entró en vigencia y que también venía sin recursos para ello, y otras situaciones adicionales que se dieron en el sistema CIRREC, porque luego del caso convenio, el Congreso fue aprobando distinta legislación donde exigió mayor detalle en la rendición de cuentas. Todo esto impactaba en nuestro sistema y en el personal. Pedimos eso y se nos autorizó 1.527 millones de pesos de recursos adicionales. Y hasta ahí está todo muy bien hasta que vino el ajuste presupuestario. Entonces nos autorizaron estos 1.527, pero en el ajuste nos recortaron 1.857. Entonces, esos fueron rebajados en enero y afectaron, sí, bueno, y afectaron entonces las vacantes, los viáticos de fiscalización y una serie de otros aspectos. Claro, perdimos cerca de 300. El asunto es que nosotros entonces teníamos la misma necesidad porque estas tres leyes entraron en vigencia y teníamos que cumplir el mandato de estas tres leyes igual. Entonces tuvimos que hacer redistribución de personal de otras áreas para poder suplir esta necesidad de cumplir estos tres mandatos legales. En la siguiente lámina vemos la ejecución del subtítulo 22. Nosotros vemos que comparado con el referencial, que es un 67%, llevamos solo un 63% ejecutado. Pero en cuanto a lo comprometido, ya hay un 82% hasta esta fecha en órdenes de compra que ya están. Así es que es cosa de un par de semanas para que tengamos ese 82% y estemos sobre el referencial. Y proyectamos evidentemente que vamos a ejecutar el 100% del subtítulo 22. En el subtítulo 29, enseguida, en la siguiente lámina entonces, en el subtítulo 29, tenemos en adquisición de activos no financieros, como les decía, un 24% de avance. Y esto, como les expliqué hace un momento, señor presidente, tiene que ver con el pago de las licencias de software que nosotros hacemos en otra época del año por contrato. Y adicional a eso, las licencias de programas informáticos es la tercera línea, pero también tenemos que avanzar con la compra de mobiliario y de máquinas. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer aún? Nosotros estamos cambiando nuestra sede en Ñuble, porque, para ser bien sincera, estábamos en una casa, no en un edificio. Y el personal de la Contraloría Regional estaba muy hacinado en la Contraloría Regional del Ñuble, y entonces arrendamos otro edificio que lo estamos remodelando y reparando para luego entonces tener que comprar el mobiliario. Por eso hasta esta fecha no se ha ejecutado. Estamos esperando que esté terminada esa obra para poder entrar con todo el mobiliario. Y eso también impacta en los equipos de climatización de esa sede
Así es que ahí tenemos las cifras que están en la segunda y tercera línea del cuadro de abajo, que prontamente, cuando ya tengamos la sede a disposición para poder entrar con todo ese equipamiento, vamos a tener esa ejecución mayor. En la siguiente lámina mostramos la ejecución del subtítulo 31, que tiene que ver con específicamente la construcción de la sede de la Contraloría Regional de Coquimbo. Ahí está la imagen de la sede nueva de la Contraloría Regional de Coquimbo, que se inauguró hace algunas semanas. Tiene 3.492 metros cuadrados construidos, tuvo un costo total de 11.500 millones de pesos. Son 6 pisos con un auditorio para 97 personas que se pone a disposición de todos los servicios públicos de la región. Y por supuesto cuenta con certificación de edificio sustentable. Es una obra muy hermosa que se construyó en un periodo de 3 años, entre el 2023 y 2025. Y eso representa en el subtítulo 31, que ya llevamos un 85% de ejecución. Contralora, perdón, Sí. ¿esa es la última que queda, la última sede pendiente? No. ¿Queda otra más? Señor presidente, por su intermedio, tenemos pendiente la sede Ñuble, que como les acabo de comentar tuvimos que arrendar porque es una región nueva, y falta la sede de Copiapó. No, era arrendada también y era muy pequeña. ¿Y cuál es la otra que era? Copiapó, Sería la última del... del proyecto de renovación de las sedes, exacto. Ahora, para ser bien sincera, cuando nosotros terminemos de renovar la última sede, y yo ya lo vi en el recorrido región por región, hay regiones como Los Lagos que ya son muy pequeñas. 10 años, 10 años y es muy pequeña. Bueno, entonces, enseguida en la siguiente lámina vamos a ver una comparación de la ejecución de los años 2019 al 2024, donde se ve que casi todas las ejecuciones de la Contraloría siempre están cerca del 100%, salvo un año, el 2021, que tuvo 97%, pero casi todos los años la Contraloría supera el 99% de ejecución. Lo que trato de reflejar con esto es que la Contraloría invierte los recursos, los trabaja a tiempo, los trabaja de manera eficiente, y por ende cuando nosotros solicitamos presupuesto realmente vamos a hacer un uso correcto y eficiente del mismo presupuesto. Enseguida, en la siguiente lámina vamos a ver el anteproyecto de presupuesto para este año 2026 que viene, y allí se puede ver en estas barras cuánto es lo que la Contraloría estaba solicitando de crecimiento. Nosotros solicitamos 8,5% de aumento presupuestario. Esto es 8.978 millones de pesos adicionales a los que teníamos el año 2025. En la reunión que tuvimos en el Ministerio de Hacienda respecto del proyecto de ley propiamente tal, se nos informó que se nos iban a asignar 1.699 millones más que el año pasado. Esto quiere decir que se aumenta solo un 1,5% del presupuesto. Exacto. Entonces, nosotros... Mauricio, si tú me puedes... Contra la UEF quedamos para atrás, ¿no? No, son reales, 2025. O sea, pero los 115.000 que comparamos con los 113.000 y aplicamos IPC. Bueno, ¿Bajamos? señor presidente, por su intermedio, se mantiene porque están actualizadas. Y el presupuesto 2025 a enero de 2025 y el presupuesto 2026 también en moneda 2025. Después de que pase por la autorización final, ahí se va... Claro. Que se actualizó. Bien, gracias Mauricio. Entonces, la verdad es que nosotros solicitamos este 8,5%, considerando cuestiones que son bastante básicas y obvias que van a suceder. El crecimiento del sistema de rendición electrónica de cuentas es una cosa que mandató el Congreso Nacional. Entonces, no es una cosa voluntaria para nosotros crecer o no crecer allí. A modo de ejemplo, en el sistema de rendición electrónica de cuentas van a llegarnos sí o sí una cantidad muy importante de rendiciones electrónicas. Y no solo nos van a llegar y las tenemos que procesar, sino que también la ciudadanía entra a verlas en una plataforma que tiene que estar disponible. Esto mismo que yo les comentaba hace un momento del Estatuto de Protección al Denunciante, que tuvo que estar disponible, aunque no teníamos ni recursos, ni personal, ni storage para hacerlo, y lo tuvimos que hacer, tuvimos que sacar recursos de otras plataformas que ustedes nos habían autorizado en otros momentos. Tuvimos que hacer esas reasignaciones y ajustes.
Entonces, el hecho de que nos autoricen solo un 1,5%, si bien uno reconoce que hay un esfuerzo atendida a la situación presupuestaria del país, y uno reconoce que hay un esfuerzo porque hay otras instituciones que han tenido un aumento menor, lo cierto es que yo creo que la Contraloría ha demostrado con creces que cualquier aumento en esta institución termina siendo ahorro en el control del aparato público y que significa a la larga eficiencia en el uso de los fondos. Por eso hacemos tanto hincapié en esto, y en la siguiente lámina podemos ver que este proyecto de ley, que contempla 115.000 millones de pesos, desagregado en estos ámbitos, para el subtítulo 21, 1.632 millones, que se traducen en 62 personas. Nosotros habíamos pedido 72 profesionales. Hicimos la reducción, la mayor reducción posible para poder presentar un marco lo más ajustado a la situación presupuestaria del país. Y pedimos 72 profesionales, se nos autorizaron 62. Los 10 que faltan son 5 analistas para los sumarios, que tenemos que seguir miles de sumarios administrativos que ha hecho la Administración del Estado, por un lado, y también tenemos funcionarios que tienen que hacer una labor que se llama Fiscalía Administrativa Permanente, que es llevar adelante procesos sumariales. Cuando las autoridades que están involucradas en estos sumarios son altas autoridades, los sumarios no lo puede hacer el mismo servicio, lo tiene que hacer la Contraloría. Presidente, gracias. Y cuando realizan ese proceso analítico de los sumarios que ya están cursados, entendiendo que ustedes han incorporado mucha tecnología en los últimos años y que eso ha permitido los SIC y todo eso, ese proceso analítico no se puede entregar a otro tipo de herramientas como inteligencia artificial, por ejemplo, o necesariamente tiene que hacerlo un funcionario. Muchas gracias por la pregunta, por su intermedio, señor presidente. Hay algunas cosas que sí se pueden automatizar y hacerlas con inteligencia, pero hay otras materias en las que no se puede hacer. Por ejemplo, para poder aplicar tecnología de inteligencia artificial necesitamos una base de datos que haya enseñado o entrenado a un algoritmo a hacer una revisión. Y lamentablemente los sumarios administrativos son, primero, muy distintos. Segundo, la mayoría todavía siguen en papel, no en la Contraloría, en la Administración. Entonces, entrenar a un algoritmo para ver qué ilegalidades podrían haber en un sumario es muy difícil. Claro, no hay una base de datos suficiente con datos estructurados como para entrenar aún a los algoritmos de cómo revisar, para ver si hay vulneraciones a los derechos de los funcionarios en un sumario administrativo todavía. Entonces ahí se requiere personas, y no cualquier persona, tiene que ser una persona que nosotros nos demoramos a lo menos varios meses en capacitarla de qué tipo de irregularidades podrían estar, o a veces analistas, que personas que nosotros las hemos capacitado, sí. Y asimismo estamos solicitando que esto es de verdad sine qua non para nosotros, es una cuestión indispensable, un complemento del gasto informático de 1.200 millones de pesos en el subtítulo 22. ¿Por qué? Porque no se trata solo del crecimiento de CIRREC. Nosotros necesitamos almacenamiento para una serie de bases de datos. Voy a dar otro ejemplo. Cuando se aprobó la nueva ley de compras 2.0, que le llaman, esta ley de compras trajo una cosa muy positiva, que es la obligación de los funcionarios de las comisiones evaluadoras de declarar intereses y patrimonio para verificar que no vaya a haber alguna situación irregular que signifique un enriquecimiento ilícito, ¿cierto? Bueno, esta obligación de los funcionarios que conforman las comisiones evaluadoras de las instituciones de la Administración del Estado significó que miles de personas de un día para otro empezaron a declarar. Esa ley, ¿cuántos recursos trajo para la Contraloría para recibir las declaraciones? O sea, para la plataforma, para el storage y para personal que revisar esas declaraciones, cero. Por eso es que nosotros no es solo CIRREC necesitamos almacenamiento para las rendiciones electrónicas, es para una multiplicidad de materias en las que nosotros recibimos las cosas de manera electrónica. Y bienvenido sea que sea de manera electrónica, porque eso luego nos permite, con analítica de datos, hacer fiscalizaciones sin tanta gente. Pero necesitamos al menos los recursos para el almacenamiento, es nube o storage, servidores para poder recibirlo. Si no, corremos el riesgo en alguna de nuestras plataformas de que la gente nos envíe las cosas y no lleguen y le reboten a las personas. Y yo creo que la frustración para la ciudadanía frente a situaciones como esa sería muy grave, sería mayor. Entonces necesitamos complementar la mantención y el soporte de nuestros sistemas
Cuando yo comencé la subrogancia, solicité un diagnóstico del estado de nuestros sistemas informáticos. Es complejo decirlo y no puedo dar tanto detalle por razones de seguridad, pero sí les puedo señalar, señor presidente, por su intermedio, que al menos el 50% de nuestras plataformas estaba o en obsolescencia o en proceso de obsolescencia, la mitad de nuestras plataformas. Y en este presupuesto, si bien reconocemos que hay un esfuerzo de Hacienda de otorgar recursos adicionales, a diferencia de otras instituciones que no tienen un gran aumento, nosotros tenemos al menos un 1,5, pero nos falta mucho en mantención y soporte de sistemas. Para un 50% de nuestras plataformas en obsolescencia, tenemos muy poco en mantención y soporte de sistemas. Así es que estamos insistiendo, lo hicimos presente, sí, a Hacienda, en este complemento de gasto informático y en este complemento de personas para los procesos sumariales. Finalmente, señor presidente. Una consulta respecto al mismo punto que estás poniendo. Entonces lo que estamos hablando son 1.556 millones de pesos. Así es, señor presidente. Ya. Yo me gustaría tomar el acuerdo de la comisión para mandarle un oficio a la IPRES que nos está escuchando por ahí. Estamos muy contentos. Por eso me gusta que esté presencial y no por Zoom. Yo creo que lo que ustedes han hecho, solamente por hablar del caso de licencia, en cuanto al costo para el Estado o el costo del tema de la licencia médica, es irrisorio comparado con lo que están hablando aquí, porque esto no va para un solo proyecto, sino que eso va para muchos. Me gustaría, digamos, de que el Ejecutivo reestudiara esta situación, porque yo creo que como que se ha apretado bastante la Contralora por distintas partes, digamos, donde quería, pero ya estamos llegando ya, bueno, todos sabemos lo que es el gasto informático. Eso, ahí no hay tanto la parte informática como la licencia, y todo eso son cosas muy, muy complicadas, digamos, o sea, o la paga o no tiene la licencia. Estamos hablando de 10 personas y el complemento, digamos, de informático, para que por lo menos quede dentro de las cosas que nos están pidiendo, que quieren insistir nuevamente al ministro de Hacienda, y me gustaría apoyarla como comisión de que reestudien esto, porque se ha demostrado con creces la utilidad y el beneficio para el Estado. Y además, esto no es solamente un tema de recursos, sino que y hay muchas instituciones que están empezando a fiscalizar como deberían fiscalizar. Dado, digamos, el ejemplo que han mostrado ustedes, para dónde toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte informática, va a través de las grandes bases de datos, que son al final los que son muy eficientes para poder lograr el efecto que ustedes lograron. Una cosa hay que tener limpias las bases de datos. Es fácil decirlo, pero es costoso hacerlo. No llegar y cruzar, si cruzan mal la información va a tener malos resultados. Eso uno lo aprendió en su momento como tiene que ser. Diputado Sáenz. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, presidente. No obstante, creo que es relevante y señalarlo tempranamente, porque el año pasado, cuando inaugurábamos la discusión ya presupuestaria, no la de ejecución, la sesión que se desarrolló en este mismo Senado, fue la propia oposición la que exigió un ajuste importante en torno a los $1.000 millones. Se suspendió la sesión, hubo toda una batahola, tuvimos que tener una reunión después, y finalmente llegamos a esto que fue más o menos cercano a los $700 millones. Hoy día tenemos candidaturas presidenciales que hablan incluso de $6.000 millones de ajuste, y me parece que además, entonces creo que es relevante porque, y lo digo a propósito también del sentido reclamo de los gobiernos regionales en los últimos días en base a especulaciones de prensa, porque nosotros no podemos estar promoviendo en el debate presidencial un ajuste tan severo como el que se está presentando y al mismo tiempo estar exigiendo que se repongan recursos o a la Contraloría o a los gobiernos regionales o a distintas instituciones, porque finalmente evaluaciones negativas o positivas más o menos, en general todo lo que se podía ajustar mediante ley de presupuesto me parece que se hizo el máximo esfuerzo posible durante este año,
Y a mí no me gustaría que encaremos nuevamente la discusión presupuestaria literalmente con una pistola arriba de la mesa diciendo como si no me ajustan esta cantidad de millones, entonces no se aprueba el presupuesto. Porque además es muy contradictorio con lo que escuchamos en estas subcomisiones o a otras autoridades pidiendo más recursos porque los necesitan. Entonces creo que ahí es relevante ir ordenando las distintas fuerzas políticas, porque si se quiere seguir ajustando el gasto público, bueno, hay una comisión que ha entregado una serie de recomendaciones, la mayoría de ellas requiere proyectos de ley distintos y no van por la vía de la ley de presupuesto. Entonces, demos esta discusión con la altura que requiere, además va a estar en un contexto de campaña electoral, lo que evidentemente va a ser un añadido. Pero claro, la Contraloría requiere estos recursos, usted lo ha venido señalando en los años anteriores también, y todas las instituciones no piden porque sí, o sea, tienen una razón bien fundada de fondo, pero finalmente este es un debate que es más político que técnico, y lo que terminó primando el año pasado a esta parte fue un ajuste que fue muy severo y que ha sido finalmente quienes más lo pedían después han sido quienes más se quejan. Entonces creo que es relevante de considerarlo de cara a la discusión que viene. Gracias, diputado. Termine, señor Contralor. Usted ya estaba terminando y ya le interrumpí el instrumento. Muchas gracias, señor presidente. Como les decía entonces, nosotros hemos solicitado un 8,5% de aumento presupuestario. El Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley nos presentó un 1,5% de aumento. Nosotros hemos hecho presente algunos ámbitos donde realmente para nosotros es crítico, no el 8,5, pero al menos estos 1.200, es bastante menos incluso que el intermedio, es un poco menos, estos 1.200 millones en el subtítulo 22 para el almacenamiento, como les decía, de la información en términos digitales que nos llega y para la mantención de los sistemas. Voy a ser completamente franca, señor presidente. Hubo una semana completa que nosotros tuvimos CIRREC abajo. La gente no podía hacer la rendición electrónica de cuentas. Porque tiene que ver exactamente con esto, la falta de recursos para hacer la mantención de nuestros sistemas. Por eso les hablé de un 50% de sistemas obsoletos o en obsolescencia. Eso significó una semana y unos días más, y nuestros ingenieros, los analistas se quedaron toda la noche, sábado, domingo, sin horas extras, nada, trabajando para poder levantar el sistema, haciendo una mantención, porque no tenemos recursos para pagar esas horas humanas de mantención adicional. Entonces lo hicieron ellos de buena voluntad y considerando que era una emergencia institucional. Pero que se caiga el sistema de rendición de electrónico de cuentas del país, no es de la Contraloría, es del país, no es correcto. Entonces, a eso nos referimos con este tipo de situaciones. No es el 8,5, no estamos insistiendo sobre eso, estamos insistiendo sobre estos recursos que tienen una finalidad específica. Y también esto de las personas para las nuevas fiscalías administrativas y para hacer el seguimiento de los sumarios, considerando que los mecanismos más modernos de fiscalización que hemos puesto a disposición de la ciudadanía, lo queramos o no, porque así lo establece la normativa, han arrojado la necesidad de hacer sumarios. Acabamos de publicar el reporte de SIAD, del sistema de inspección de las acciones derivadas, donde informamos que ya se iniciaron 8.000 sumarios. De los 25.000 casos de las licencias, más los otros sí que sacamos, ya se han iniciado 8.000 sumarios. Alguien luego tiene que revisar esos sumarios para ver si están bien. Los vamos a agrupar, vamos a buscar la manera de automatizarlo en lo que se pueda, en fin. Y para todo eso se necesita más gente. Hay gente que nos reclama, señor presidente, y dice, pero ¿para qué ustedes ordenan tanto sumario? Es nuestra obligación legal. Si encontramos una irregularidad grave, tenemos que ordenar que se haga un sumario. Y hay gente que nos ha dicho, ¿y para qué fiscaliza tanto? Y la ciudadanía nos está pidiendo que lo hagamos, pero además tenemos el mandato constitucional de hacerlo. Entonces, señor presidente, para terminar... Que me gustaría que pudiera andar un poquito. Usted habló que se encontró que hay un 50% de obsolescencia en los equipos... De nuestras plataformas. De las plataformas. Sí. Nosotros 50%. tenemos, sí, nosotros, señor presidente, tenemos más de 60 plataformas informáticas de distinto tipo. Algunas ven rendiciones electrónicas, otras ven las declaraciones de intereses y patrimonio, y en fin, para cada materia hay una plataforma y todas estas interactúan entre sí. Hay otros que son gestores documentales para la tramitación de los documentos dentro de la institución para que no se pierdan, para que haya trazabilidad y para que no haya riesgo de corrupción también.
porque nosotros necesitamos ver quién tuvo cada documento, cuánto tiempo, qué es lo que hizo con el documento y con el caso, etcétera. Tenemos otra plataforma, a modo de ejemplo, que se llama Sistema Integrado de Control de Auditoría. En el SICA, en ese sistema, nosotros llevamos el detalle y el flujo y la trazabilidad de cada acción de fiscalización que hacemos, para que no vaya a suceder que una observación que detectamos en algún lado desaparezca. Bueno, estas plataformas requieren hartas cosas. Requieren primero irlas modernizando porque los lenguajes antiguos no conversan con las nuevas plataformas y la idea es que interoperen. Entonces, cuando tenemos una nueva plataforma, las antiguas se tienen que ir en lenguaje adaptando, modernizando para que interoperen. También requieren mantención y requieren otra cosa que se llama desarrollo evolutivo. Todo ese, además del almacenamiento que va detrás de toda la data. Entonces, todo ese tipo de trabajos es un trabajo constante. Nuestras plataformas, yo creo que la Contraloría hizo un esfuerzo grande en crecer con más plataformas para digitalizar toda la función de control, pero siempre nos fuimos quedando cortos con la mantención y con el desarrollo evolutivo, que es adaptarlas para nuevos lenguajes. Claro, cuando estaba nuevo, ningún problema, pero las más antiguas ya casi no conversan con las nuevas. Y eso además nos dificulta el control. Pero el principal riesgo, señor presidente, es la caída de los sistemas. No solo en la Contraloría, en otras instituciones también hemos tenido hace un tiempo caída de sistemas por largo rato. En una institución en particular tuvimos meses con un sistema caído. Entonces, el tema de la mantención y el desarrollo evolutivo de las plataformas es clave. En este diagnóstico, nosotros el 50% de nuestras plataformas estaba en un lenguaje antiguo o con bajos niveles de seguridad. Acabamos de terminar, para lo cual tuvimos que redestinar recursos de otro lado, hacer todo un recableado. Disculpe que explique esto tan técnico, pero el recableado de nuestros sistemas, cómo se conectan luego a la web, cómo se conectan a Internet. ¿Por qué? Porque teníamos plataformas de las nuevas muy modernas, pero todas terminaban para hacerlo simple, en un cable antiguo para conectarlo. Tuvimos que hacer todo el recableado institucional con las 2 salas principales. Hace un par de semanas lo terminamos, pero todo eso ha significado recursos que además no estaban en ningún proyecto. Simplemente cuando hicimos el diagnóstico nos dimos cuenta de cosas que estaban obsoletas, antiguas o con riesgo grave de ciberseguridad. Y ustedes saben lo que significa eso, señor presidente, el riesgo de que la captura de la información de la institución sea tomada por extraños y pida rescate, bueno, todo ese tipo de cosas que las hemos visto en otras instituciones también. Entonces, insisto en ese punto por la preocupación que nos genera. Señor presidente, para ir finalizando, en esta lámina que sigue, nosotros vemos la variación del presupuesto. Esta lámina es muy indiciaria de la realidad de la Contraloría. El presupuesto de la Contraloría, cuando lo comparamos con el crecimiento del aparato público, la Contraloría representa solo el 0,12% en promedio del gasto del sector público en los últimos 5 años. Y yo creo que es evidente el ahorro que significa el trabajo de la Contraloría. Entonces, que solo invirtamos el 0,12% del gasto del sector público en control de esos mismos fondos públicos, parece que no cuadra. Entonces, en la línea celeste, nosotros vamos viendo que en realidad el presupuesto de la Contraloría comparado va bajando. Cuando uno lo ve en esta línea celeste, en la comparación. En las barras grises está el presupuesto de la Nación, en la línea abajo permanente, que casi no crece, es la de la Contraloría, pero hicimos esta celeste para poder hacer la comparación real. Y finalmente, señor presidente, en la siguiente lámina queremos insistir que los recursos que nosotros estamos solicitando para este año y que en su mayoría han sido asignados, para el próximo año 2026, gracias, y que en su mayoría han sido asignados considerando la situación de escasez presupuestaria del país, tienen esta finalidad para nosotros: el cumplimiento de nuestro mandato legal, hacer una gestión responsable, priorizar las cuestiones que sean estratégicas para el país. Nosotros estamos fiscalizando temas de seguridad pública porque vemos qué es lo que se necesita frente a las necesidades de la ciudadanía, vemos que el aparato público tiene que responder en ello, no solo en finanzas, que también lo seguimos haciendo, y en las labores y en los procedimientos administrativos, sino que también en las funciones de control que tengan que ver con seguridad pública, con salud, con educación, donde están las prioridades ciudadanas. Y para finalizar entonces, señor presidente, estos recursos adicionales buscan reforzar, solucionar problemas críticos que tenemos en el ámbito informático,
mejorar nuestra capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, renovar algunos activos que están en mal estado o obsoletos, y también, y afortunadamente eso sí fue considerado por el Ministerio de Hacienda, el terreno de la sede de Copiapó, que se nos otorgaron los recursos para eso, también es una cosa que yo quiero valorar, porque eso nos permite seguir con nuestro proyecto de desarrollo de las sedes que nos faltan. Muchas gracias, señor presidente, y quedo atenta a las consultas de los señores parlamentarios. Aprovecho para dar el último punto, la sede de Copiapó, el terreno. ¿Y qué otras sedes quedarían que no tienen la Contraloría? Gracias, señor presidente. En el proyecto de desarrollo de las sedes institucionales faltan las sedes de Copiapó y la sede de Ñuble. Respecto de Copiapó, nosotros estamos en un edificio arrendado y el Ministerio de Hacienda nos asignó recursos para el presupuesto 2026 para adquirir un terreno y imagino yo en el siguiente presupuesto para luego construirlo. Pero para la sede de Ñuble lo que estamos haciendo es arrendar una nueva sede, porque como les explicaba hace un momento, la sede que teníamos era una casa habitación, y por supuesto que no reunía las condiciones para que el personal trabajara allí. Incluso en términos de conexión informática había dificultades. Entonces nos estamos yendo ahora a un edificio que está en el centro, en Chillán, lo que significa la remodelación del mismo y toda la parte de mobiliario que les expliqué hace un momento. Esas dos sedes esperamos poderlas construir en un futuro cercano, pero eso por supuesto va a depender de la situación presupuestaria del país también. Muchas gracias. Y gracias, Contralora. Ofrezco la palabra, señores parlamentarios. Senador Galilea. Gracias, presidente. Un par de preguntas. En toda esta situación de sistemas, software, en fin, ¿en general son desarrollos propios o son de proveedores especialistas en temas de Contraloría, sea la chilena, sea la francesa, o sea la que sea, para saber cómo estamos enfrentando ese tema? Porque cuando decimos que estamos en 50% de obsolescencia, ¿es algo que resuelve la Contraloría consigo misma o tiene que ir a no sé qué proveedor de ese software que tiene que actualizar la versión, en fin? Esa es una pregunta. Y lo otro, que tiene que ver a propósito del presupuesto, crecimiento o no crecimiento, no sé, ya que está ahí DIPRES, no sé si se puede hacer, o que si pueden explorar una especie de ingreso variable, por así decirlo, a la Contraloría, cuando genera impactos positivos en el gasto, a través de sus fiscalizaciones genera efectos positivos en bajar el gasto del Estado como un todo. Vamos a seguir repitiendo el caso de la licencia, pero si esta fiscalización de licencia significó que automáticamente en el sector público bajen X porcentaje de la licencia, valga la redundancia, bueno, eso significa efectivamente una eficiencia de gasto mayor. Entonces quizás podría buscarse algún tipo, no sé si hay alguna experiencia en ese sentido, pero podría ayudar a que esta labor que todos queremos, a todos nos parece correcta, tenga algún tipo de, entre comillas, premio a la propia Contraloría de recursos para seguir en su labor de fiscalización, mejorando sistemas, capacitando personal, en fin, todo lo que eso signifique. Eso. Gracias, senador Ricardo Lago. Sí, bueno, gracias por la presentación. Me tuve que sentar un minuto, estamos en cosas paralelas acá, pero seguí lo que pude la presentación y no solamente la ejecución presupuestaria, sino que la mini cuenta pública respecto a la labor que se realizó, ¿ya? Que permite entender entonces la necesidad y los requerimientos de la Contraloría. No lo digo en sentido negativo, sino que es un buen ejercicio comunicacional desde ese punto de vista y educacional para uno, ¿ya? Cuanto al interrumpir diciendo que eran eficientes y más productivos que esta vez contra Contraloría, no era para decirle que tienen que conformarse con el presupuesto que tienen, pero creo que es importante a la hora de hacer las comparaciones, de entender tal vez esas otras Contralorías regionales tienen tal vez más funcionarios
en proporción, no sé, al producto geográfico, tal vez tener más funcionarios y más presupuesto en función del presupuesto nacional, que no sé, y eso es un tema que podemos dejar planteado como una inquietud en la biblioteca, que puede haber qué ocurre con las contralorías regionales, con la General Accounting Office de Estados Unidos, qué porcentaje del presupuesto de Estados Unidos federal representa el GAO y tal vez va a ser menos del 0,10. O sea, por eso que todo esto hay que mirarlo con esa perspectiva, ¿ya? Después llama la atención en todo caso que hace 10 años se redujo sustantivamente el presupuesto en relación al presupuesto general, el presupuesto de Contraloría, pasó de 0,19 a 0,10, o sea, la mitad. Y no me cabe ninguna duda, si bien el presupuesto ha aumentado en Chile en 10 años, el volumen total, pues, no deja de ser que haya que con la mitad de recursos hacerse cargo de ese crecimiento, ¿ya? Lo otro, que o sea, lo digo para poner en perspectiva eso, y me motivó a hacer la intervención fue el senador Galilea, porque plantea algo que se ve bien, pero no sé si es la mejor forma. Lo digo, no como que te estoy tirando una idea al voleo también. No, es decir, que una institución se autogenera recursos en función de su fiscalización. Eso tiene elementos positivos. No puede ser, pero punto, en el margen, etcétera. Entonces quiere decir que si el año siguiente no mejora el margen, se le reduce el presupuesto. Entonces no tengo claro si eso es un elemento, como se ve no solamente las alzas, sino que también las no rendiciones. Y lo otro, si genera incentivos complejos tal vez para la misma institución. En Chile tenemos instituciones que generan recursos propios a partir de su fiscalización. Entonces tenemos la experiencia, no sé si es la mejor, pero existe, y eso tal vez habría que evaluarlo también. Por eso que no desecho la idea, sino que me queda como... Sí, está bien, pues estamos conversando aquí, no tengo que votar nada. La pelea la tenemos en otro lado. Y por último, no sé, la Contralora no dijo, o yo me lo perdí tal vez aparte, y no digo que generara un tema, pero cuando ocurrió lo de licencias médicas, que lo que hizo la Contraloría fue, entiendo yo, tomar datos abiertos, por así decir, de la administración pública, eso es lo que yo entiendo, no sé, los datos de inmigración creo que son abiertos, desde el punto de vista interno nuestro, los de Policía Internacional y los funcionarios públicos, y concurrió al Senado y planteó una serie de inquietudes en materia de tal vez una serie de otras atribuciones, y preguntarle en qué está esa conversación, digamos, si eso fue decantado de alguna forma, si hubo algún acercamiento o está todavía pendiente cómo avanzar en eso. No estoy diciendo con esto que hay que ponerle un timbre y aprobar todo lo que se sugiere, pero mi pregunta es si se ha pasado algo en materia de discusión en eso, porque una cosa es que alguien plantee más atribuciones y otra cosa es vemos cómo lo hacemos y cuáles son las que tienen más mérito o se pueden priorizar. Eso es lo que quería preguntarle. Una institución que nunca me canso de señalar, años atrás leí un artículo sobre Chile en el The Economist, ¿ya? Y se referían a Chile en una situación particular y hablaban de la Contraloría General de la República, de Comptroller's Office, y entre paréntesis pusieron an Orwellian institution, una institución orwelliana, así como que, no, sí, es terrible. Pero bueno, para algunos seguramente es así, para los que se portan mal. Ya, eso. Gracias. Gracias, senador. Señora Contralora, para que responda. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, para atender la consulta del senador señor Galilea. Respecto a los desarrollos que realiza la Contraloría, el 99% de los desarrollos que nosotros realizamos es dentro de la institución, con personal de la institución. Esto tiene varias ventajas, no solo en términos presupuestarios, es muchísimo más barato y de eso hay análisis, pero también es más certero. Aquí voy a dar un par de ejemplos. En las fiscalizaciones que nosotros hacemos en el aparato público también auditamos sistemas y plataformas y vemos si los recursos que fueron invertidos por las distintas instituciones llegaron a resultado. El proyecto que ellos tenían de una plataforma para lo que fuere, terminó en esa plataforma entregada y funcionando como se proyectó. Y la verdad es que pasa bastante poco que termine funcionando como se proyectó y terminado en el plazo y con el valor proyectado. Generalmente termina subiendo mucho, llega muy tarde o no cumple lo que el sistema prometía en su diseño. Bueno, esa experiencia de años, de muchos años, décadas de la Contraloría en este tipo de cosas,
más los costos, llegó a la conclusión de que nosotros teníamos que hacer desarrollos internos y propios, porque además los equipos de negocio pueden conversar día a día y en el mismo lenguaje de control y en el mismo lenguaje de trabajo de la Contraloría respecto de lo que necesitan, no con un agente externo que está preocupado de la parte contractual, de sus eficiencias, sino que acá estamos todos preocupados de que el producto nos sirva realmente. Entonces ha sido mucho más eficiente. Así es que la Contraloría ya desde la época del Contralor Mendoza empezó a hacer sus desarrollos propios, ya no compró, porque antes de eso hacía compra del sistema, en esos años eran re pocas plataformas y sistemas, pero y salían muy caras y luego el pago de las licencias era una cosa interminable. Y la actualización había que contratar a la misma empresa, entonces tenía muchos problemas. Con esto nosotros podemos hacer el desarrollo evolutivo y la mantención. Si el problema es que no tenemos los recursos para hacer el desarrollo evolutivo y la mantención. Pero para la generación de nuestras plataformas lo estamos haciendo con nuestra gente. Lo que sí hay ocasiones en que contratamos horas humanas, HH, específicamente para hacer un paquete que nosotros le indicamos a la empresa, necesitamos que nos desarrolle esta programación. Una cosa específica que es casi estandarizada y eso controlado por el equipo del Centro de Tecnología de la Información nuestro. Eso respecto a la primera pregunta, señor presidente, para atender la consulta del senador Galilea. Y en segundo lugar, respecto de explorar esta posibilidad de ingresos variables, la verdad es que, por supuesto, esto le corresponde a los poderes colegisladores. Nosotros solo podemos decir que de esto hay bastantes experiencias a nivel internacional y también en nuestro país. Antiguamente el presupuesto de la Contraloría crecía en un porcentaje asociado al crecimiento del aparato público. Y si el crecimiento del aparato público era 1%, el presupuesto de control era 1%. Y así estaba indexado y de esa manera no había mucha discusión y lo que se hacía más bien era venir a rendir cuentas de qué es lo que se hizo con ese 1%, porque hay que rendir cuentas igual que es lo que corresponde. Esa es una experiencia positiva que en Chile la tuvimos y que además existe en varios países del mundo. Por supuesto que también están estas otras posibilidades de un porcentaje de aumento en función de los hallazgos que tenga, pero eso tiene incentivos y desincentivos que habría que examinar. En segundo lugar, señor presidente, para atender la consulta del senador señor Lagos, respecto de la situación de otras contralorías de otros países, claro, habría que hacer una serie de análisis para poder ver por qué las otras contralorías tienen ese nivel de dotación de personal versus su presupuesto. Solo hago presente, sí, que la Contraloría chilena, a diferencia de la mayoría de las contralorías latinoamericanas, no solo audita. Nosotros hacemos muchas otras labores que son un aporte al país que los otros países no lo hacen. De partida, nosotros tenemos la contabilidad, la fiscalización, los dictámenes, la toma de razón. En otros lados es solo la fiscalización. La contabilidad es otro órgano que se llama Contaduría General y así. Son órganos distintos. Entonces, la dotación, cuando nosotros la comparamos, es altamente probable que sea muy, muy baja. Pero más allá de eso, claro, son cuestiones que hay que estudiar. Y respecto de la propuesta de atribuciones, ¿qué sucedió con ello? El honorable Senado nos invitó a exponer en la sala los hallazgos de nuestro SIC 9 de licencias de médicas respecto de funcionarios que habían viajado fuera del país estando con reposo. Y resulta que nosotros vinimos allí a esa sesión y en la exposición yo hice presente varias cuestiones en las que podríamos avanzar mejor si tuviéramos algunas atribuciones acotadas, por cierto. Yo tampoco creo personalmente que los órganos tengan tantas atribuciones porque se requieren pesos y contrapesos para que el sistema sea correcto. Pero en fin, en esa sesión el presidente del Senado nos solicitó que hiciéramos llegar un oficio con todas estas propuestas, que eran 5 o 6 propuestas muy acotadas. Nosotros el día siguiente ingresamos ese oficio al Senado y luego el presidente de la Cámara de Diputados nos solicitó que también una copia de ese oficio se lo hiciéramos llegar a la Cámara. Hicimos también esa gestión, la semana siguiente ingresamos a la Cámara la copia del oficio del Senado, idéntica a la Cámara. Un grupo de parlamentarios presentaron un proyecto tomando algunas de estas ideas que nosotros propusimos. Entiendo que hubo una discusión más o menos extensa respecto de si era admisible o no, porque el Ejecutivo no patrocinó este proyecto, sin perjuicio que señaló que iba a estudiar otros proyectos que pudieran tener relación con estas facultades. La ministra Lobos estaba en ello, pero respecto de este proyecto específico, diputados, y los diputados en la sala analizaron en detalle si era admisible o no. Como no generaba gasto, llegaron a la conclusión de que era admisible, lo admitieron a trámite
y quedó radicado en la Comisión de Gobierno Interior. La Comisión de Gobierno Interior no tenía urgencia este proyecto, no obstante el presidente, el señor Oyarzo, lo puso en tabla, se alcanzó a analizar en una sesión, pero luego vino la discusión del voto obligatorio, el voto de los extranjeros, y eso significó que este proyecto quedara allí hasta que termine este proceso o hayan otras urgencias. Entonces, ese es el estado de lo último que ha pasado con esa iniciativa. Entiendo que no hay otras preguntas, pero quedo atenta si hubiera alguna, señor presidente. Gracias, señora Contralora. Usted la vez pasada hizo mención y ahora lo vimos. Yo creo que en adelante vamos a tener que reestudiar bien los informes financieros que nosotros aprobamos, modificamos, porque normalmente en los informes financieros no viene el impacto que puede generar a otras instituciones. Viene una sola parte nomás. Por ejemplo, la ley Karim. Nosotros aprobamos aquí su alto cuerpo sin ningún problema la ley Karim, pero eso significó a otro organismo tener que contestar casi 2.500 solicitudes, digamos, de personas y esto está comenzando, porque esto va a ir aumentando. Bueno, y así suma y sigue, digamos. O sea, realmente yo creo que ahí se tiene que reevaluar cuando se estemos legislando también los impactos cuando producen en otros organismos públicos. De hecho, cuando ocurre algo relacionado con municipalidades, saltan inmediatamente, bueno, ¿quién va a pagar esto? ¿No? Inmediatamente. Y como decía el senador Lago, yo creo que el ahorro que ustedes hicieron solamente con el tema, digamos, de la licencia ha sido tremendamente enorme para el país. Y yo creo, digamos, de que estar hablando hoy día de una Contraloría que en el tiempo se ha ido reduciendo, pero se ha ido tecnificando y se ha ido, digamos, buscando nuevas formas, digamos, de hacer la Contraloría, porque son 500 personas, por lo que le escuché, que están hoy día trabajando. Me gustaría tratar de apoyarla, digamos, por lo menos en poder oficiar, si los parlamentarios están de acuerdo, que reestudie, nos estamos obligando, nosotros no tenemos la capacidad para obligar, esta última necesidad que usted está pidiendo, como suplicando poco menos 10 personas, 5 personas para analistas y 5 personas fiscales, y el tema del complemento del gasto informático, que eso, sumado a las dos cosas, son 1.556 millones de pesos, que el Ejecutivo lo pueda reestudiar. No sé si están de acuerdo los parlamentarios de la segunda subcomisión. Enviar un coro como una necesidad que la Contralora nos ha insistido después de una larga y muy buena presentación, como decía Ricardo Lago. También le pediría a Ibrel si es que cree que hay espacio para la asignación del Instituto de la Contraloría, porque si le damos más, si le pedimos que haga más y se autorizaron en su minuto por a través de los 1.500 millones de infracción, se autorizaron. Otra cosa que después se retiraron, se pusieron 1.600, después terminaron 1.500 o algo así, no me acuerdo cuándo era eso. Pareció lo mismo, casi parecía. Claro. Se ven para atrás. Claro, pero esos 1.500 se otorgaron, yo entiendo, para cubrir necesidades. Entonces, perdón, esos 1.500 en su oportunidad, el Ministerio de Hacienda, Dirección del Presupuesto, lo asignó, fue un plus sobre lo ya dispuesto, fue un plus, ¿ya? De 1.500 millones para hacerse cargo de una serie de requerimientos. Con posterioridad yo entiendo la situación nacional, si esto ocurre en todos los ministerios, en todas partes, o sea, aquí se retira 1.800, con lo cual, en el fondo... ¿Perdieron 300? No es que perdieron 300, porque... ¿Bajaron 300? No, quedaron con 300 menos que los que tenían antes, pero con las mismas obligaciones que tienen que financiar los 1.500. ¿Sí? Entonces, el déficit es mayor, no son 300 millones. No, claro. Salvo que no lo hayan gastado, en el sentido que no lo hayan comprometido para lo que tenían, que no alcanzaran. Esa es la otra, que fue tan rápido, el sueño duró tan poco que tal vez no alcanzaron a usarlo. Entonces no hay gastos comprometidos, me explico, tal vez no
para lo que se requería, que está acá, yo no quiero, ya me pongo el latero, pero ya, bueno, era para algo esa plata. Ya. Claro, entonces la pregunta es si esos proyectos, déjalo, no importa, si esos proyectos de ley implicaron al final del día, se aprobaron o no, y si están vigentes y consecuencia están absorbiendo esos costos. Ya están vigentes. Entonces yo pondría el informe un poquito de eso, un poco la historia para ver si cree que hay algo que más que reasignar, porque se le dieron más atribuciones o más obligaciones, más compromisos, obligaciones. Para eso el Estado entiende, el Estado, el gobierno de turno, que se requieren 1.500 millones adicionales que se otorgan. Después se restan 1.800 por el recorte, por el ajuste fiscal, que yo lo entiendo, si no estoy cuestionando porque fue parejito, no fue focalizado en una institución. Ya podríamos hablar por último de persecuciones, no es así. Pero no solamente le restan 300, sino que los dejaron con los compromisos previos. Entonces quiero saber si esos compromisos existen o no, porque tal vez no alcanzaron a implementarse todo, ¿me explico? Y bueno tener esa cifra para poder defender este presupuesto. Y ahí DIPRES está tomando atención por Zoom, saludamos, decimos hola. ¿Se entendió el argumento? No, puede no compartirlo, pero dígame que si se entendió. Si se entendió, ¿viste? Galilea, está puro atornillando el rey, ya. Eso. Gracias, presidente Lap. Señora Dorothy. Gracias, señor presidente. Respecto de lo que consultaba por su intermedio el senador señor Lagos, en la última intervención, efectivamente se trata de la implementación del canal de protección al denunciante que entró en vigencia el año pasado. Entonces nosotros tuvimos que hacernos cargo, como hubo que hacerlo, pero con un nivel de retraso frente a los requerimientos de la ciudadanía. Eso es lo que nos pasa en la práctica. Igual nos hacemos cargo de las obligaciones, pero respondemos tarde. Y la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, los parlamentarios, todos nos exigen que respondamos antes y no alcanzamos. Simplemente no damos abasto. Entonces, Ley Karin, el canal de protección del denunciante, nosotros tuvimos que implementar esas leyes. También nos pasó con DIP, como les dije, con las comisiones evaluadoras. Sin recursos, sin almacenamiento, sin mantenimiento de esos sistemas, sin personas que se hicieran cargo de esas denuncias. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que la institución completa absorbe esas urgencias, pero retrasándose en todo lo demás. Así que esa necesidad y obligaciones existen, están vigentes. En ese ejemplo hay 3 leyes, pero son más las que han dado nuevas obligaciones y deberes a la Contraloría sin fondos, ni informáticos ni de personal para hacerse cargo. Entonces, por eso es que Hacienda lo comprendió así y nos asignó, comillas lo voy a decir en estos términos, nominalmente esos recursos que luego con el ajuste se tuvieron que recortar. Solamente eso, somos 2.196 funcionarios, señor presidente, 500 son para la labor de fiscalización. Eso es lo que quería decir hace un momento, para precisarlo. Muchas gracias. Bueno, fue muy bien y muy bien explicada por el senador Lago. ¿Tomaríamos un acuerdo entonces? ¿Se acuerda entonces mandar ese oficio de la comisión, de la segunda subcomisión, al Ejecutivo, que está muy contento, entendió bien lo que dijo el senador Ricardo Lagos, se expresó muy bien, pero efectivamente ya anteriormente la señora Contralora nos había advertido, me acuerdo, en una reunión anterior, de que estábamos legislando, pero no sabíamos el efecto que íbamos a generar en otros organismos, como, y puso como ejemplo, por eso no lo he olvidado nunca, la ley Karim. Así que, señor secretario, va el oficio de la segunda subcomisión, para tratar de ayudarlo, porque han hecho una muy buena gestión. ¿Alguna pregunta, algún parlamentario? ¿No? Bueno, le agradezco a la señora Contralora General, porque ha sido una muy buena exposición, al subcontralor Víctor Hugo Merino, al jefe de la edición de la función pública, señor Alejandro Riquelme, a la jefa de la edición de Administración Interna y Abastecimiento, señora Daniela Andreu, al jefe del Departamento de Finanzas, señor Mauricio Roja, de la Dirección de Presupuesto, que están abrazándose, y muy contenta, ¿ves? Ya le sacamos la sonrisa, jefe del sector de Ministerios Políticos y Poderes Autónomos, la señora Mabel Barrales vía Zoom,
profesionales del sector presupuestario, señora Jimena Zúñiga y señor César Manrique. Me falta solamente una sola cosa que mencionar, y es que nosotros también tenemos nuestra oficina que ve la ejecución presupuestaria y los compromisos, que nos prepara aquí este caballero que está a mano derecha, y sobre requerimientos que se han hecho a la Contraloría, y la Contraloría, total de compromisos anuales, tiene un cumplimiento de un 100%. Así que la felicito. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esto se le da. Muchas gracias. Recording stopped.